Bueno, Pilar, ya está, sí. Bueno, aquí estamos las dos pilarines. Sí, dos las dos pilares. pilarines. Que nos habíamos puesto de acuerdo para poder aunar lo que es toda la parte vibracional, uniendo la ciencia con la literatura. La ciencia con la literatura, con el arte, como la vida misma. Como la vida misma. Entonces, me parece una mezcla brutal porque a mí me encantan las fusiones, porque creo que enriquecen, porque dan una visión más amplia por diferentes prismas de lo mismo. De lo mismo al final, ¿vale? claro. Que no tiene nada que ver y que todo está relacionado. Exacto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar, pues porque a la gente le asusta un poco lo que son... sí, nombres así, sí, un poco terminologías, más técnicos, ¿no? Sí. Entonces, primero de todo, ¿con qué podíamos empezar? Con lo que es la frecuencia, pero la frecuencia no deja de ser vibración. Vibración, ¿no? Ondas. Y la vibración, exactamente, ondas, y relacionado con el ser humano, pues las emociones. Las emociones, así es. El cómo te sientes, puedes estar en alta frecuencia o en baja frecuencia. Sí, como dicen los mexicanos, ¿no? Qué buena onda. Total. ¿Vale? Entonces, eso de la frecuencia que no suene muy lejano, porque vamos, es lo que vivimos, ¿vale? Y luego, otra cosa es el patrón repetitivo, que es lo que se llama los fractales, pero un patrón repetitivo es lo mismo. Nosotros vivimos situaciones repetitivas, a lo mejor con diferentes personajes, diferentes situaciones, pero vivimos muchas veces lo mismo. Sí, de ahí también la sensación está del déjà vu, ¿no? Que a veces no deja de ser, pues que venga, otra vez, porque lo hemos vivido, entonces es como un patrón repetitivo, eso claro, es. al final. ¿Vale? Sí. Bueno, pues con que tengamos al principio claro estas dos cosas, esto da de sí para muchísimo. Para mucho. Entonces, pues yo qué sé, ¿con qué podíamos empezar, Pilar? Pues ahora empezamos hablando un poco esto del viaje de las emociones. Venga. Así, ¿no? Pues cómo vibramos, ¿no? Como las emociones, que es lo que nos define, yo creo, bueno, como seres vivos, ¿no? Pero luego el ser capaces nosotros de poner esas emociones, de transcribirlas a un lenguaje, ¿no? A lo que sentimos, Total. a un lenguaje pues con palabras o a un lenguaje matemático, ¿no? También. Que eso es lo fantástico de esta teoría, total, ¿no? Total, sí. Que al final es como que todo en el universo tiene como una explicación y diferentes modos. Y que se puede materializar. Quiero decir que es que no es nada etéreo, sino que se puede medir, que yo en su momento lo medí y salen sus gráficos correspondientes. Sí. Pero luego a nivel literario hay, pues ya lo explicarás tú, pero hay... Claro, infinidad de relatos o de testimonios que, bueno, al final la literatura no deja de ser un espejo o un reflejo, ¿no? de la realidad de los seres humanos de todos los tiempos. Total. Yo no sé con qué podíamos empezar, con lo que habías comentado de, por ejemplo, los patrones repetitivos, que va hasta el infinito y que nunca cambia, cambia en cuanto a la escala, de más pequeño a más grande, que es lo que es un fractal, pero que nunca acaba. Que nunca acaba, claro, porque al final, mira, además con las alumnas de literatura universal esta mañana precisamente hablábamos de que, claro, en literatura parece que es muy raro encontrar el mismo argumento, o sea, argumentos novedosos, ¿no? Realmente tú te lees un libro o ves una película y dices, pues esto es lo mismo, pero sin ser lo mismo. Entonces, esa idea de que lo que... detrás de lo que varía, de lo que muta, como una esencia que nos permite reconocerlo, ¿no? Esa historia es la misma. Exacto. Y la genialidad no es que haya que generar nuevas cosas, sino son mutaciones, pero sobre un mismo patrón. Sobre un mismo patrón. Entonces, bueno, pues es como nuestra vida, ¿no? Al final uno tiene como un propósito, va buscando, entonces a veces hay variaciones, ¿no? Búsquedas, pero al final parece que todo converge. Empieza el personaje con su situación actual, después le viene un montón de problemas, resuelve los problemas, se encuentra en un estado evolucionado, porque ese personaje no es lo que era al principio, porque gracias a esos problemas ha aprendido, ha evolucionado, ha descubierto pues no sé, habilidades o destrezas que si no hubiera sido por esos problemas no los hubiera descubierto. Exacto. Entonces la manera de evolucionar, y a partir de ahí pues es el bucle.
Le aparecerán otros problemas a otro nivel porque está pues, en la siguiente pantalla del videojuego. Exacto. Sí, sí. Pero es lo que decimos, ¿no? Ese patrón repetitivo siempre es el mismo. Siempre. Lo que cambia es, pues bueno, las pues circunstancias, Muy bien. los personajes con los que interfieres, ¿no? Intervienes en ese momento, pero al final siempre el fondo de la situación es como que siempre es lo mismo. Es siempre lo mismo. Entonces todo pasa, pero todo queda, ¿no? Es como un... Sí, pero no es la misma persona. No eres la misma persona, pero no. Sí. Que esto está, bueno, pues desde la filosofía antigua, ¿no? Ninguno se baña 2 veces en el mismo río. Exacto. Porque ni el río ni tú sois los mismos. Pero bueno, pero la esencia es que te bañas en el río, pues es esa, la metáfora de nuestra vida y, bueno, y de la literatura en realidad, porque al final son siempre las mismas historias, pero con variaciones. Eso es. Entonces, pues bueno, esa es la riqueza, ¿no? Que todo vibra, ¿no? Pero nada está... Pero nada es estático. Lo único permanente es que nada es permanente. Exacto. O sea, la idea de que no hay permanencia es lo único que permanece. Exacto, sí, esa paradoja, ¿no? Que es como incomprensible, pero es verdad. Pero es así. Lo único que no cambia es el cambio. Pero hay gente loca que se imagina que puede controlarlo todo, pero bueno, claro, cada uno con su locura. Y que el orden, efectivamente. Cada uno con su locura. Si eso le tranquiliza, pues ya está. Hasta que se encuentra con la torta de la realidad. Sí, pero siempre es verdad como que andamos como buscando como el orden, los puntos de anclaje, la seguridad, nuestra zona de confort, ¿no? Que se dice ahora mucho. El estar siempre ahí, pero bueno, al final eso es lo más inestable. Quiero decir, tenemos que realmente, si pensamos en la vida, estamos más en momentos de cambio, de evolución, que en un punto estático de equilibrio, ¿no? De perfección. Y precisamente también eso es lo que nos hace más libres, ¿no? Que nos permite crecer y abrirte a cosas nuevas, claro. Si te lo permites, y si no, pues no sé. Pero bueno, yo creo que la vida, aunque te intentes te empuja, y luego puedes ir a cuánta gente conocemos que dices, bueno, sí, está como en un aparente equilibrio, pero que no son felices, pues están como estancados, ¿no? Totalmente. Y entonces... Y en una lucha interna, porque me hace mucha gracia, ¿no? Intentan aparentar, pero es evidente que no, porque es un desgaste. Claro, sí. Que deja traslúcido pues esas carencias. Y se ve. Sí, así pero bueno, que luego cada uno pues vive en su propia utopía, en su propia dinámica, pues no sé cómo llamarla. Sí, de aparente estabilidad que no es. Pero no lo es, porque no vibras en lo que estás intentando. Y el agua, mira, esto es como el agua, que solo recuerdo que una amiga que falleció, además, me acuerdo porque es de las últimas conversaciones que tuve con ella, y me quedé con esa frase que me dijo, dice, el agua estancada se corrompe. Total. Entonces no puedes, o sea, el agua tiene que estar en movimiento. Y nosotros somos agua también, ¿no? En un gran porcentaje, Pilar, en un gran porcentaje somos agua, más que materia. Por eso, entonces sólida. Es ya hasta nuestra esencia más física. Pero bueno, sí, o sea, es negar lo inevitable, pues ya está. Entonces... Pero que todos lo palpamos, o sea, por mucho que quieran aparentar, en lo que vibran es en algo totalmente diferente, pero bueno. Es el autoengaño de cada uno. Claro. Y ya está. Pues hay que ver, ¿sabes? Pues eso, la falta de equilibrio, la perturbación, que a veces, claro, lo vemos porque las palabras están muy buena. Caos, perturbación, ¿no? Sí, no gusta. Y dices, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Pues lo que vives en tu vida día a día. Claro. Entonces, ¿que quieres evolucionar? Te tomas el caos de otra manera, porque es una oportunidad. O sea, cualquier perturbación, porque la gente reacciona a la perturbación de una manera negativa. Y la perturbación es la oportunidad para avanzar. Entonces, la gente que no quiere avanzar y se encuentra en esa toxicidad de que todo quiero que esté así, pues evidentemente se lo va a tomar a mal. Claro, sí. Pero evidentemente eso, en cualquier tipo de perturbación, va a mover un sistema que está totalmente estancado, un sistema que es una aparente, y digo aparente entre comillas, aparente estabilidad, que no la hay, porque no hace más que tener resultados negativos. Y bueno, pues es como un sistema donde se le entra una serie de estímulos y salen otra serie de estímulos. Si lo que sale no son más que quejas,
luego resultados negativos. Es porque dentro de esa caja negra del sistema hay cosas que no están funcionando bien. Claro. Si reaccionas ante una perturbación que sería una entrada de ese sistema para que eso cambie y todavía te revuelves más, pues evidentemente la salida va a ser aún peor. Entonces tú mismo si quieres fluir o no con el cambio. Pero claro, el cambio cada vez es más fuerte, o sea, la perturbación sí, cada vez va a ser más molesta. hasta que eso ya explota. Claro, Entonces, si tú ya no reaccionas ante una perturbación que suele ser primero suave y reaccionas cuando la perturbación ya es la leche, pues ese es tu problema. Claro, porque eres un sistema estancado y podrido, lo que estabas diciendo tú, ¿no? Un agua que no agua fluye. que no fluye, ¿no? Que se corrompe. Entonces hay que buscar el cambio como el motor de propulsión, ¿no? Efectivamente, Es lo que y de evolución y de mejora y de tener unos resultados más positivos, más amplios y que tenga una perspectiva de crecer, de crecimiento, no de estancamiento, y de que luego eso pues cree una carencia y muchas faltas de muchas cosas. Entonces, que es el movimiento, ¿no? Es la esencia, es que estamos diseñados para movernos, y mientras hay vida es así, porque claro, cuando ya no hay movimiento de ningún tipo, pues ya es el sistema muerto, vamos, claro, totalmente. Entonces, claro, y en ese movimiento, pues claro, ese movimiento es que es una vibración, es que es un patrón sonoro, ¿no? Totalmente. Claro, bueno, pues esto ya también desde los antiguos, ¿no? Que decían, es que el mundo tiene que sonar, es como el universo es como una inmensa cítara, ¿no? Ahí con cuerdas cada una vibrando en su frecuencia. Y además de ese aparente caos también, porque si lo pensamos al final una orquesta, ¿no? Cada instrumento tocando una melodía diferente. Totalmente, claro. Que eso, en principio, o sea, pensado así es como tiene que ser. Pero a veces pensamos, no, la armonía se genera porque todo el mundo haciendo lo mismo, todos iguales. Y todos dando la misma nota, ¿no? Claro. Yo esto lo vi en una serie que me encantó, que decían, si todos tocaran en la misma nota durante mucho tiempo, eso se convertiría en ruido. En ruido. Entonces ya no sería armonía ni sería música, sería ruido. Y es que es así. Sí, así es. Y es así. Entonces, claro, lo que se trata es que cada uno de lo mejor de sí. De lo mejor de sí, exacto. Vibre en su frecuencia, en su mejor frecuencia, su mejor melodía y que todas se acompasen. Eso es. Entonces, eso es. Claro, que del aparente caos, ¿no? Va surgiendo pues la magia, ¿no? Al final. Total. El milagro, ¿no? Entonces, pues sí, eso y es lo que pasa en la literatura, ¿no? También, o sea, quiero decir que no se generan nuevas historias, ni poesía tampoco, ni teatro, o sea, decir que en todos los géneros, ¿no? Siempre la novela, porque es pues, el género que vemos más, así como la narración es como más evidente, ¿no? Porque al final es contar los personajes, un lugar, es como más parecido a nuestra vida, ¿no? Cotidiana. Pero al final, o sea, hasta que un personaje no tiene un conflicto que tiene que resolver, no hay relato. Totalmente. Entonces es esa necesidad de movimiento, de vibración, de cambio, de tener que buscar otras vías. Otras vías. Y esas otras vías es salir de la zona de confort, que mucha gente confunde lo que es la zona de confort. La zona de confort no es salir de donde estás. O sea, si tú estás en un círculo de un diámetro de 1 metro, es ampliar ese círculo a 2 metros, donde incluye tu zona de confort de ahora más cosas nuevas. Entonces, te encontrarás con situaciones que a lo mejor tú las vas a resolver con esa zona de confort antigua, pero habrá otras situaciones en las que las tengas que resolver con otras herramientas que forman parte de una zona de confort mucho más amplia. Claro. Entonces, no quita una cosa para la otra, sino es integrar. Exacto, integrarnos como círculos concéntricos, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es elevar la conciencia, no deja de ser una espiral. Entonces, no es quito esto, no, es integro lo que tengo más cosas nuevas. Sí, esa idea me encanta porque es lo de los círculos, la espiral, ¿no? La espiral concéntrica, sí. Y esto me recuerda a un relato de Borges que me gusta mucho, que se titula El Aleph. Y entonces el Aleph es esta idea de pues como una especie de punto negro, ¿no? En el espacio hay un lugar en el que está concentrado todo en
no sé, esa idea, ¿no? Como el círculo concéntrico, pero así hasta el infinito, ¿no? es El que Aleph no sería hay... como el infinito, el origen. Es que no está Sí. acotado en el tiempo, o sea, eso nunca acaba. Claro, no está acotado por el tiempo, ¿no? Para Que nada, esto para también un nada. poco bueno, lo relaciona pues, con las teorías de Einstein, ¿no? Total, El total. tiempo relativo, ¿qué es el Total, total. tiempo? El tiempo queremos darle también, encasillarlo en una linealidad, ¿no? Nosotros El somos antes... un episodio, somos casi un tráiler. Exacto. En todo aquello ¿Y dónde tan está? infinito, Claro, ¿sabes? en eso tan infinito, ¿y dónde estamos? Porque Pues en según un tráiler. Sí, sí. ¿Y el tráiler dónde se sitúa? Pues según desde donde lo miremos, nada, ¿no? tiempo-espacio, ¡puf! Tiempo, O sea, no sé. claro, todo es relativo, todo está ahí en un... Es un pestañeo del universo. Pues mira, si te parece, te leo un poco este fragmento, que Sí, es que viene mucho al hilo. Bueno, ese es un cuento pequeñito, este del Aleph, y hay un personaje pues, que está buscando como el origen, ¿no? De todo lo inexplicable, lo que no puede poner con palabras. Es un escritor que se encuentra de repente que no puede ordenar todo lo que siente, las emociones, con un lenguaje lineal. Claro, el lenguaje es lineal y finito, claro. O sea, al final va a haber sensaciones que no las va a poder... porque nosotros como ser humanos estamos limitados. A lo que vemos estamos limitados, a lo que escuchamos también, a lo que hablamos también. Claro. Porque no dejan de ser los sentidos. Y es intentar meter el océano en un vaso de agua. agua. Un vaso de agua, exacto. Entonces, sí. Es muy limitado. Entonces, luego ya, pues eso, es sacar conclusiones de ese fragmento sesgado. Sí, pues mira, lo explica muy bien Borges. Aquí dice, va buscando, ¿no? Y entonces entra como en una especie de... en un lugar, ¿no? Así, en un subterráneo, y dice, en la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Entonces, claro, es esa idea, ¿no? El universo, luego sigue, va repasando, ¿no? Pues todo lo que ha vivido, su calle, desde pues, el tabaco, la nieve, la arena, un cabello, una persona, el cajón del escritorio, ¿no? Va haciendo repaso, como hay mezcla, ¿no? Lo ve todo. Y termina diciendo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración e infinita lástima. Es decir, claro, ese es el ver como una sensación, ¿no? Que al final son las emociones, que las vivimos, ¿no? Nos lastiman, las sufrimos, pero ¿cómo lo expresamos, ¿no? Es como... ¿Y qué es lo que te hace sentir eso? Que eso es lo curioso. Porque él está visualizando todo eso, pero igual otra persona, intentando ver eso, ve otras cosas diferentes. Otras cosas, claro. Que es la magia de todo esto. Claro, su mundo, pero al final en ese mundo están otros mundos, ¿no? Cada persona... Un mismo escenario, ¿no? Claro. Hay diferentes mundos. ¿Cuántos? Pues tantos como personas. Porque cada uno tiene su visión. Sí, sí. Claro, y además cada persona... en infinitas posibilidades, ¿no? Totalmente. Porque al final la vida es un tener que decidir constantemente, hasta en las cosas más cotidianas que decidimos muchas veces de manera inconsciente, porque lo tenemos súper automatizado. A veces somos conscientes de que estamos decidiendo cuando son cosas nuevas. Sí. Pero cuando no, o sea, tú estás decidiendo desde que te levantas por la mañana. Sí, sí, que desayuno, que cojo el paraguas, ¿no? Sí, sí, es una que me pongo, pues sí. Sí. Es así. Obligaciones autoimpuestas, porque si quieres lo haces y si no, no. Y bueno, de ahí tiras del hilo y no acabas nunca. Sí, pero es verdad, es una constante decisión. Claro. Y las decisiones es lo que llamamos aquí las bifurcaciones, que la gente lo entienda. ¿Bifurcación qué es eso? ¡Buah! Bifurcación son decisiones. Decisiones, en un lenguaje mundano es decidir. Claro. Entonces, o vas por un camino o vas por otro. Y cuando decides por un camino, en ese mismo camino también tienes un montón de decisiones. Entonces, eso es una bifurcación. Entonces, esto, los antiguos ya, en la literatura antigua, hablaban de la Y, ¿no? O sea, vas por un camino y de repente se bifurca, tienes que elegir.
Y luego a mí me encanta Baltasar Gracián, que se inventaba a veces palabras, creó un término que era el vivio, la primera con B y la segunda con V, ¿no? Vivimos estamos vivios, pero tenemos que elegir constantemente, siempre estamos entre entre dos elecciones, entonces es como algo que converge hacia una bifurcación, ¿no? Y luego vuelve a converger, ¿no? Pues al final la estructura de... Pero es que el universo es así, claro. y es que el universo es así, o sea, el universo tiene dos, no sé cómo lo dicen, bueno, también los filósofos y los grandes pensadores, pero no es, o sea, es bipolar, por decirlo de alguna manera. O sea, tenemos el día y la noche, tenemos en la temperatura, tenemos el frío y el calor, el yin y el yang, lo masculino y lo femenino. Es decir, si no hubiera eso, nosotros no tendríamos con qué comparar. Claro. Exacto. Tú no sabes que esto te da calor si no supieras lo que es el frío. Claro, exacto. Entonces, tiene que haber un contraste siempre, porque si no es imposible. Siempre tenemos que tener un punto de referencia. Claro, si no existiera la enfermedad no valoraríamos que tenemos la salud, ¿no? Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que polarizar en un lado? Es que ese es el gran error. O sea, es saber integrar las dos polaridades, pero de una manera equilibrada, o sea, que cada uno cumpla con su espacio. O sea, los grandes problemas surgen porque no hay un equilibrio. O sea, el problema está en que no hay un equilibrio, no entre la oscuridad y la luz. No, es que tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, claro. De las dos, porque las dos tienen su función, pero de una manera equilibrada. Pero si está la imposición ante eso, pues es donde está el problema, en el desequilibrio. Claro, y luego referido también a esto de la vibración, el silencio, claro, es que no, si no, o sea, la música no es, el sonido lo es porque está contrastado por silencios, ¿no? Totalmente. Si no existiera el silencio, no podríamos oír tampoco, ¿no? No sabríamos distinguir lo que es ruido, ¿no? de sonido vibrando en armonía si no hubiera silencio. No, desde luego, porque el silencio lleva consigo también una reflexión. Claro. Y en la reflexión es esa escucha interna. Si no hubiera silencios no hay escucha interna, y es que es así. Sí, totalmente. Y con los silencios se mueven muchas cosas, se gestan muchas cosas, se crean muchas cosas en los silencios. Esto me recuerda a una obra de Apuleyo, El asno de oro. Entonces, él cuenta la historia de Lucio, ¿no? Que bueno, por un conjuro mágico lo acaba convertido en un asno. Y entonces va pues, pasando de mano en mano, ¿no? Entre diferentes amos como asno, y claro, va viendo, de repente ve la vida desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y entonces su avance es porque, claro, vive nuevas situaciones alejadas, claro, diametralmente de su realidad, pero las vive en silencio porque no puede comunicarse. Entonces, al final, él recupera el ser, ¿no? humano cuando le dan, bueno, la rosa del silencio, ¿no? La rosa que simboliza la palabra también, ¿no? La palabra que emerge, ¿no? Que florece desde el silencio. Y entonces él, después de ese periodo, desde ese peregrinar interior en silencio, pues al final vuelve a su ser humano, pero un ser humano que ha evolucionado, ¿no? Que ha integrado, que ha visto la vida desde otra perspectiva, pero porque ha tenido un proceso de silencio, ¿no? Nos dan aquí el timbrazo de los llamadas que nos saca del silencio. Totalmente. Estaba perfectamente calculado. Sí, esto formaba parte del podcast. Del guión. Entonces, pero que si no llevase por ese silencio no se crea esa rosa, que es a lo que vamos. Claro, exacto. Es decir, que muchas veces el no silencio se puede convertir en ruido. Claro. Más que en sonido. Exacto. Entonces, muchas veces para poder volver otra vez a ese sonido, pero alineado y con estructura, se necesita un silencio que lleva consigo la reflexión y, de hecho, pues una luz interior. Exacto, sí. Que se convierte luego en eso. Desde dentro, pues eso florece y entonces eso te hace pues vibrar de otra manera, ¿no? Total. Y entonces vibrar en armonía también con... El origen del universo creo que es el silencio. Claro. Y a partir de ahí el Big Bang y todo lo demás. Claro, y pero luego parte de eso. Parte del silencio, la nada y luego el caos, que a mí eso también me encanta, ¿no? Porque el caos que es un término tan peyorativo, ¿no? En nuestra sociedad, sin embargo, no lo concebían así en la antigüedad. El caos era el origen
De todo, el motor de todo. propulsor. Es que, de hecho lo llamamos caos porque no lo entendemos. Claro. Pero cuando echas la vista atrás y ves lo que pasó, lo entiendes perfectamente. Claro. O sea, es relacionar el caos con la falta de conocimiento o la falta de visión. Pero el universo es muy sabio y la vida lo es más. Otra cosa es que tú no lo entiendas en su momento, pero todo tiene su proceso y se mueve por vibración, que tú no lo ves ni lo entiendes, pero se mueve por ahí y es por donde te lleva. Claro, sí. Entonces, pues eso, que no nos tenemos, ¿no?, que angustiar cuando estamos en el caos y no vemos... Porque al final, bueno, pues todo esto es como... Me recuerda también hablando de pues, el Aleph, los espejos, ¿no? Que es como el juego de espejo, ¿no? El espejo dentro del espejo, dentro del espejo, que es un poco también esa idea Total. Que mucha gente te intenta proyectar, pero tú eres el espejo de la otra persona. Claro, pero a la vez es que, claro... Claro, no, que la culpa la tienes tú. Claro. O no, porque tú no sé qué, no, reflexiona. Claro, es que a lo mejor lo que te falta es silencio y la otra persona te está mostrando lo que tú... Y la otra persona no te lo está mostrando adrede. Porque lo curioso de esto es que lo que tú ves de la otra persona igual no lo comparte, de otras cosas diferentes. Por lo tanto, la verdad no existe. Claro. Porque depende de cómo lo vea cada cual. Cada uno. No, claro. Es que sí, pero aquí están los grupos, de los que ven como tú y los que ven lo contrario. Claro, sí. Por lo tanto, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Pues mírate, lo que tú estás viendo es lo que tú te tienes que trabajar. Claro, exacto. Y a través del silencio y la reflexión, mira a ver qué es lo que pasa. Claro. Ahí tienes la oportunidad de cambiar. El mirarse, claro, y esto me recuerda el espejo, el mirarse, incluso ir a través del espejo, ¿no? Alicia, en el País de las Maravillas, luego la continuación, Alicia, a través del espejo, claro. O sea, el volver también con la introspección, ¿no? Mírate tú que tienes que cambiar para que el mundo cambie, ¿no? Y esa frase de Alicia que le dice, ¿hacia dónde tengo que ir? Pues le contesta al gato, ¿no? Claro. No lo sé. Tal vez por aquí, tal vez por allí, pero la esencia es el movimiento. Muévete y... Sí. Bueno. Y esto tiene la doble visión. Porque luego la gente se agarra a, vale, pues entonces es que es la otra persona que se lo tiene que mirar. Ya estás cayendo en la trampa. Claro. Porque ya estás proyectando. Claro. Mírate. Entonces, cuando te hayas mirado ya y lo tengas muy claro, verás que la otra persona te está proyectando. Pero primero te tienes que haber trabajado tú. Claro, sí. Y verás muy claro que todo lo que te está diciendo esa persona no tiene ningún sentido. Pero primero te tienes que mirar. Pero primero tienes que ser tú, claro. Entonces, y luego sé que cada uno vibra, ¿no? Según tú vibres, atraes a la vibración. Yo recuerdo un vídeo, ¿no? Que ponen como dos bolas de estas que y entonces una empieza a moverse, ¿no? Y entonces la otra se mueve, ¿no? Al compás. Es totalmente física. Es que... Y nosotros no estamos separados del mundo. Quiero decirte que es que nosotros también vibramos. Que vibramos, si no te daría un rampazo cuando estás con la electricidad al lado. Claro, si en ti no corriera energía ni electricidad, no te daría rampazo de nada cuando tú tocas algún enchufe o algo, ¿me entiendes? Sí. Porque serías algo inerte. Y no es verdad. No, claro. Entonces, que no lo veas no quiere decir que no exista. Que no exista, exacto. Esa es la clave. Que no lo veas no quiere decir que no exista. Entonces, y a mí me fascinó cuando te oí la primera vez, Pilar, hablar de esto, de los fractales y me encantó que dijiste, claro, es que esto está en la naturaleza, que no lo veamos, pero claro, las hojas, ¿no? Las ramas de los árboles, es que es una pasada. Cómo ver la realidad, la ves en un microscopio o en un macro y es igual. Y es lo mismo. Además ponía imágenes para que la gente se diera cuenta, es decir, puse la imagen del cuerpo humano, pues con todas las venas, eso es, y luego puse un árbol con las ramas y las ramificaciones y era exactamente igual. O te coges un átomo y ves pues las órbitas de los electrones, los protones, y luego tú te vas al universo y en la galaxia lo ves, el Sol y los planetas pues alrededor haciendo las órbitas correspondientes. Quiere decir que a nivel visual tú estás viendo que el comportamiento es el mismo. Por lo tanto, si externamente es así, internamente es lo mismo, porque les lleva a comportarse de esa manera. Pues es que no hay nada que esté fuera de su lugar. Exacto, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, sí. Aunque parezca que hay desorden, no lo hay. Y luego, a ver, en los patrones literarios, tú lo tienes que saber también, pasa lo mismo. Pues tú tienes tus protagonistas, antagonistas, después la situación, luego tienes un personaje que ha tenido una vida previa pues, de su infancia, lo que sea, ¿no? Claro. Que ya a partir de ahí le está generando una visión de vida, unos patrones de comportamiento, unos problemas determinados que siempre le van a llevar a su historia de vida.
Claro, sí, Y a sí. partir de ahí, Claro. a partir de ahí lo puedes complicar todo lo que quieras. Y Da igual. sí, sí, situaciones que puedes multiplicar, o sea, siempre hay posibilidad, porque lo puedes Todo el rato, todo multiplicar el hasta rato. el infinito. Porque, claro, Exactamente. Pero ese es el patrón. Claro, ese es el patrón, porque ¿cuándo se acaba una historia? Bueno, no, ese es un final posible de los muchos que hay. Porque si Efectivamente. ese personaje, en vez de encontrarse al final con este otro, a lo mejor hay un personaje que ha aparecido antes y ha pasado desapercibido, pero ¿y si nos hubiésemos detenido en él? Si el narrador se hubiese detenido en él y hubiese contado su historia Muy bien. y ese personaje hubiese vivido más, pues probablemente generaríamos otro final, ¿no? Totalmente. Es un ejercicio que los escritores hacen mucho, ¿no? Sí, sí, sí. El sí, plantearse diferentes finales y Total. todos los finales son posibles, Total, ¿no? total, O sea, al total. final es una elección, lo mismo, ¿no? Otra elección, Es que es una pero pasada. siempre hay posibilidad. Es decir, que nada es estático y siempre... Nada. Y ese es el que aunque estemos, a veces nos veamos, ¿no?, metidos ahí como en el bucle, ¿no?, que decimos, ¿no? O sea, ¿Qué va? puede ser el patrón, pero siempre hay de ahí otra. O sea, es el patrón que se repite, pero bifurcado, ¿no? Total. Va dibujando pues como los mandalas, ¿no? También, ese dibujo de... Claro, es que eso no deja de ser también fractales. Que llevan una vibración determinada. Yo me estaba acordando ahora cuando decías esto, el Señor de los Anillos, por ejemplo, siempre salía en el Hobbit el Gollum, pero es que Gollum hicieron el Hobbit. Claro, sí, la ¿Vale? historia previa. Porque Gollum tenía una historia previa. Claro, entonces, sí. Estirparon a Gollum y sacaron el Hobbit. Claro. Y es la historia del Hobbit, de cómo era antes Gollum y cómo llegó a ser Gollum. ¿Cómo llegó a ser? Claro, y eso, fíjate, es una historia que cronológicamente Totalmente. sería anterior, ¿no? Eso es, pero está de un posterior, está eso dentro, es, está dentro. Porque todas las posibilidades están dentro. Claro, de no deja de ser un fractal. Claro. O sea, eso es un fractal. Quito de ahí, lo hago en grande y más grande y más grande, y eso crea una estructura. Sí. O sea, así es. Es infinito. La posibilidad es infinita. Infinito. Que esos somos los seres humanos. Claro, ¿no? claro. O sea, seres tú llévalo a tu vida real, pues lo mismo. Tú te encuentras con un montón de personas y esas personas tienen su historia previa. Y han formado parte de un capítulo determinado de tu vida, o de muchos capítulos, o de ahí hasta que te mueras, ¿no? O sea, por cada persona tiene unos capítulos determinados, pero viene con su historia, que se junta con la tuya para compartir una serie de vivencias, pero que es como un suma y sigue, quiero decir. Claro. En una parcela de tu vida determinada, porque cada persona forma parte de tu vida en una parcela determinada, pero que forma una pequeña parte de su vida, que es otra. ¿Sabes? Claro. Entonces, por eso no hay que quedarse ahí cuando a veces nos quedamos, ¿no?, encerrados en nuestros problemas, bueno, pues eso es una parte, pero no es el fin. No es el todo, eso es el todo. Esa es la idea que yo creo que al final, pues hablar de todo esto no es lo que nos tiene que... Claro, sí. A mí es lo que más me ha resonado de toda esta teoría, ¿no? Que al final es como, bueno, pues en medio del caos o cuando no ves la salida, ¿no? Pero siempre la hay. Y así multiplicado hasta el infinito. Entonces, pues esa es la grandeza, ¿no? O sea, por eso cuando hablan de escasez no existe en realidad. Claro, no. Es mirar otros caminos, otras vías, o verlo de otra manera, o irte por otro lado. Buscar, claro. Eso es, moverte, no quedarte estancado, salir de la zona de confort. Y lo de los opuestos, ¿no? Es decir, la prosperidad viene porque antes ha habido un periodo de escasez. Claro, eso es. ¿No? Y te ha hecho reaccionar para moverte de otra manera. Para alcanzar la prosperidad. Eso es. Sí. Pues es muy interesante, Pilar, todo esto. Que nos para, ha dado. Podemos seguir mucho. en próximos episodios. Sí. Pero yo creo que por hoy, lo hemos dejado bastante... Sí, bueno, se pueden ampliar a muchos ejemplos de la literatura, de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Bueno, pues también es muy enriquecedor, ¿no? Que ahora cada persona que oiga esto... Pues que por lo menos lo tenga le suene más. Le resuene, que no se asuste cuando oiga fractal, que no se asuste cuando oiga bifurcación y cosas así.